Tecnología educativa, exposición número 2. Doctorado en educación, estudiante Felipe Cabeza Rodríguez. Exposición número 2. Profesora Fulvia Herendita Pérez Cerda. El tema de investigación es inteligencia artificial para el pensamiento crítico en la enseñanza de la ética. Entonces, está enmarcada la investigación en los procesos de enseñanza de la ética, donde a su vez la enseñanza de la ética está enmarcada en la filosofía y por ende en el pensamiento crítico. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial, donde queremos investigar sobre las bondades de la inteligencia artificial para ese pensamiento crítico en el marco de la ética. Bueno, hablamos de que la justificación nos plantea que la inteligencia artificial es una herramienta investigativa en los procesos de enseñanza de la ética. Recuérdese, es un proceso de enseñanza en los estudiantes de grado noveno en Sasaima, Cundinamarca, Colegio San Nicolás, en Colombia. La ética es un ámbito de la filosofía. La justificación nos plantea que vamos a entender a la ética como uno de los ámbitos de la filosofía, en este caso de la filosofía práctica. Por ende, entra el concepto del pensamiento crítico, puesto que decimos que el pensamiento crítico es un derrotero de toda filosofía. Lo será por ende de la ética también y por ende de la enseñanza de la ética. Así decimos, bien, necesitamos fomentar pensamiento crítico y ahora tenemos esta herramienta pedagógica, lúdico-didáctica que es la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos poner a jugar la inteligencia artificial en favor de la filosofía práctica? Bueno, entendemos que para desarrollar un juicio moral es muy importante que los conceptos se apropien y se vivan de una manera más que meramente conceptual, sino que realmente se realice una vivencia práctica de los conceptos, que se vivencien los conceptos, las problemáticas éticas y que se logre en esta vivencia llegar a entenderlos y a formular mejores maneras de afrontar las problemáticas éticas. Y todo esto se logra con el pensamiento crítico. La IA sí puede llegar a conseguir el fomento del pensamiento crítico, puesto que aporta en la enseñanza, aporta en los procesos académicos, en los procesos educativos. Por ende, tiene que aportar en los procesos de la enseñanza de la ética, en tanto filosofía. Tenemos acá una cita de Mosqueda Chávez, donde decimos, cito, la inteligencia artificial, al ser utilizada como herramienta educativa, puede potenciar el desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía en los estudiantes, siempre que su implementación esté acompañada de orientación pedagógica adecuada. Hablamos entonces de un proceso de educación donde nuestro objeto de estudio es el juicio moral en la enseñanza de la ética y queremos entender que la inteligencia artificial con un adecuado acompañamiento del docente estamos en la capacidad de formular dicho juicio moral en la enseñanza. Entonces no es como la inteligencia por la inteligencia, sino una orientación, un adecuado uso de dicha inteligencia para llegar a perfilar un mejor pensamiento crítico y por ende apropiarlo para la enseñanza de la ética. En el objetivo general tenemos lo siguiente: reconocer la importancia de la utilización de la inteligencia artificial articulando pensamiento crítico y el concepto del antropocentrismo dentro de los procesos de la enseñanza de la ética en los estudiantes de grado noveno del Colegio San Nicolás en Sasaima, Cundinamarca, Colombia. Listo. ¿Dónde vamos a estar ubicados? Estudiantes de grado noveno del Colegio San Nicolás de Sasaima, Cundinamarca, Colombia. Los estudiantes de grado noveno tienen unas edades que deben oscilar entre los 14 y 16 años, cosa que nos pone un contexto de lugar, de quiénes ya los tenemos. El qué
es el concepto del antropocentrismo como eje de la enseñanza de la ética. El cómo será mediante el ejercicio del pensamiento crítico mediado por la inteligencia artificial. Utilizar la inteligencia artificial de manera adecuada para generar un pensamiento crítico, promover un pensamiento crítico en torno al concepto del antropocentrismo y llegar a formular el juicio moral. Tenemos así como objetivos específicos los siguientes. Reconocer el concepto de antropocentrismo como clave para los procesos de enseñanza de la ética. Entonces reconocemos el antropocentrismo como clave para los procesos de la enseñanza de la ética en los estudiantes de grado noveno del Colegio San Nicolás en Sasaima. Segundo objetivo, queremos evidenciar que la inteligencia artificial se puede articular en el fenómeno del pensamiento crítico. Afirmamos que es muy posible dar una evidencia sobre la potencia que tiene la IA para el fomento del pensamiento crítico. Recuérdese que está enmarcado en la enseñanza de la ética. Tercer objetivo específico, promover la importancia del pensamiento crítico dentro de la enseñanza de la ética, a la vez que ésta se enmarca en el espectro de la filosofía. Queremos decir que hay una gran importancia en potenciar el pensamiento crítico de los estudiantes de grado noveno que están en el proceso de enseñanza de la ética. Entonces recuérdense que tenemos ahí como palabras clave, pensamiento crítico, IA para el pensamiento crítico frente al antropocentrismo, antropocentrismo dentro del proceso de enseñanza de la ética. Bueno, ¿qué tenemos acá como una hipótesis? Pese a que esta es una investigación de carácter cualitativo, pues sí quisimos plantear la hipótesis dentro de lo que se nos solicitaba en esta exposición. ¿Qué queremos decir aquí? Pues que la IA puede ser una herramienta que favorece el pensamiento crítico, es decir, una herramienta que potencia dicho pensamiento. Contrario a lo que muchas personas han venido planteando, donde la IA parece un problema, parece que potenciará la pereza, la inacción, la inactividad del estudiantado. Queremos aquí decir, no, bien utilizada, podemos tener una herramienta hermosa para potenciar el pensamiento crítico. Hablamos de la IA. Bueno, la hipótesis también desarrolla el hecho implícito de que el pensamiento crítico es un eje de la filosofía. Toda filosofía va a ir mediada por pensamiento crítico. Cualquier ámbito de la filosofía, la epistemología, la filosofía de la mente, la historia de la filosofía, la misma antropología. Bueno, en fin, diversos ámbitos de la filosofía requieren el pensamiento crítico. En este caso, recuérdese que hablamos del ámbito, la ética. Y bueno, finalmente en la hipótesis tenemos pues que la enseñanza de la ética está enmarcada en la filosofía, por ende en el pensamiento crítico. Así tenemos que, dentro de nuestra hipótesis, consideramos que utilizar la IA va a fortalecer el pensamiento crítico en los educandos. Por ende, el concepto que estamos eligiendo y del que hemos venido hablando para problematizarlo críticamente será el concepto del antropocentrismo. Este tiene un elemento epistemológico, tiene un elemento de lenguaje, tiene un elemento ontológico, tiene diversas subcategorías de análisis que las iremos mirando para en últimas llegar a las problemáticas morales contemporáneas. ¿Qué entendemos por problemáticas morales contemporáneas? Entendemos aquellas problemáticas que son de carácter actual y que están implicadas entre sí de un carácter global. Un ejemplo de una problemática moral contemporánea es el problema del medio ambiente. Es un problema que nos implica a todo el mundo, a todos los seres, y que está actual, es vigente y es una problemática que implica un juicio moral más pulido, por así decirlo. Bueno, marco teórico. La potencialización de la IA en los conceptos de enseñanza de la ética. Aquí tenemos un concepto clave para nuestra teoría investigativa y decimos que la IA ha evolucionado donde es un mero recurso técnico o una herramienta de un metabuscador y decimos que ya está perfeccionada para proyectarse como un mediador o un tutor interactivo donde tal interacción
puede fortalecer la enseñanza de la ética en los conceptos que hemos venido hablando, como antropocentrismo, como filosofía práctica, como juicio moral, etc. ¿Qué más tenemos en el marco teórico? El pensamiento crítico como derrotero de la filosofía occidental y por ende de la enseñanza de la ética. ¿Qué decimos con eso? Bueno, nada más que lo que ya hemos venido hablando, y es que toda filosofía, cualquiera la que se hable, teórica, práctica, etcétera, de carácter occidental, siempre va a atender al pensamiento crítico. Allí está enmarcada la enseñanza de la ética. Y decimos que el pensamiento crítico es constituyente, es derrotero de la formación en filosofía, por ende en formación en ética. Y allí también aclaramos que la ética tiene un universo conceptual que se enmarca en la filosofía práctica, y este es el desarrollo crítico de todo pensamiento, de todo juicio enmarcado en la ética. El antropocentrismo en tanto categoría crítica dentro de la ética contemporánea. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que hay una categoría de pensamiento crítico que se plantea en el antropocentrismo, porque el antropocentrismo se comprende como una cuestión epistemológica y ontológica. ¿Qué hablamos con eso? Epistemológico queremos decir la manera de comprender y comprender el mundo, y ontológica la manera de autopercibirse y situarse en el mundo. ¿Listo? Entonces por eso se mezclan esos dos conceptos. El ser humano es un centro y medida de la existencia misma, de la normatividad y del juicio moral. El ser humano es el que desarrolla tales juicios morales, es el rasero, es la medida, por ende debe tener una comprensión en relación a ese juicio moral. Listo, así finalizamos nuestro marco teórico, que era la parte como fuerte que queríamos evidenciar en esta exposición. Para eso, pues, cogimos todas las categorías de análisis que nos plantea la clase. Muchísimas gracias.